Vamos a hablar un poco sobre el error humano. Los seres humanos tenemos dos condiciones que pues son fascinantes, pero a la vez permiten cosas maravillosas y otras no tanto. Tiene que ver una con la libertad, un atributo exclusivo de la humanidad en cuanto podemos plantearnos los objetivos que nosotros queramos, no estamos atados a una programación como le sucede a los animales y su instinto. Y por otro lado, la capacidad intelectiva o racional que nos permite abstraer la realidad y entenderla para por ello proponer nuevas formas de trabajo en esta realidad y que llamamos de alguna manera creatividad, capacidad de innovación, etcétera. Estos dos elementos contribuyen para que el ser humano pues pueda no estar atado a la repetición de sus acciones. Tenemos la capacidad y con mucha frecuencia la llevamos a cabo de plantearnos nuevos cursos de acción, nuevos rumbos y esto abre la puerta a la equivocación, al error. El error siempre se ha visto como algo que queremos más bien evitar. No se habla de ello. El error, pues no lo encuentras en general en los libros técnicos, puesto que en toda la literatura académica lo que normalmente hacemos es explicar cómo se deben hacer las cosas, cómo debería hacerse. Inclusive en filosofía hablamos de dos grandes maneras de atacar la realidad. La lógica descriptiva simplemente observa y transcribe lo que ve, y la lógica prescriptiva apunta a sugerir lo que debería suceder, el deber ser. Bueno, el error es lo que sucedió mal, ya sea por omisión, lo que no sucedió, o lo que se llevó a cabo de forma subóptima. Entonces, en general no hablamos de ello, hablamos más de lo que debemos evitar, lo que no debemos hacer, o estos comportamientos óptimos que son los que perseguimos. ¿Por qué traigo a colación esta situación? Pues porque el error, tuve la fortuna de estudiarlo para mi tesis de doctorado, pues resulta un tema fascinante en cuanto reviste una gran cantidad de estos elementos que comenté hace un momentito, que tiene que ver con nuestras capacidades y potencialidades. Si no fuéramos libres y no fuéramos creativos, no podríamos equivocarnos, punto. Lo cual no exime al error pues, de sus malas consecuencias, pero lo que es importante es entenderlo. Me gustaría platicarles de una taxonomía básica sobre el error que creo nos permitirá pues, aproximarnos al error de una manera diferente y sobre todo pensando en cómo esta forma de verlo y de analizarlo nos puede ayudar a trabajar mejor en las organizaciones. No todos los errores son iguales, aunque podría uno parecerlo. No todas las equivocaciones ocurren de la misma forma y bajo los mismos contextos. Sin embargo, podemos empezar a tratar de agruparlos por algunas condiciones que compartan. Las taxonomías del error son básicas para poder empezar el análisis de este fenómeno y una de las más famosas fue propuesta por el doctor Jens Rasmussen, quien estuvo investigando muy de cerca el incidente nuclear que ocurrió en la isla de Tres Millas, allá en Estados Unidos en los años 70. Este hombre llegó a la conclusión de que había como tres grandes niveles de error. Esa taxonomía es la que más se utiliza en la actualidad. Él habla primero de un tipo de errores que tienen que ver con la persona que está en contacto con la materia o en este caso con el servicio que se presta. El error del operario. Este error de acción o de ejecución, como lo llamaba Jens Rasmussen, tiene que ver con que efectivamente la persona se equivoca al trabajar. Es muy interesante porque este primer nivel de errores pues es fascinante también en cuanto contempla muchas posibilidades. Por ejemplo, el error del aprendiz no es exactamente igual al error del experto, siendo los dos ejecutores, siendo las dos personas que ejecutan. El aprendiz normalmente carece de habilidad y sus errores suelen denotarla teniendo pues esta variabilidad muy peculiar en la cual, vamos, pareciera como totalmente aleatorio dónde se va a equivocar la siguiente vez, en lo que va como aprendiendo los elementos claves para poder llevar a cabo su actividad. Pensemos en un deportista, una persona, por ejemplo, que está practicando un deporte, el tenis, por decir una cosa. Tiene que desarrollar la habilidad para pegarle de manera adecuada a la pelota. Si todavía no lo mide, no mide su fuerza adecuadamente, pues a veces de pronto le pegará demasiado fuerte y la pelota volará de la cancha. Si le pega de pronto demasiado suave, no alcanzará a cubrir la red o le elevará lo suficiente como para que el contrario pueda rematarla. Es decir, estos errores de habilidad pues se van compensando con la práctica y son fácilmente como entendibles, digeribles, visibles. El tenista experto, su tipo de error es distinto. Tiene que ver con la distracción, los sesgos cognitivos en los que pudiera incurrir y que de pronto lo llevan a no poner atención a lo que está haciendo y que esto ahorita platicaremos, o por este exceso de práctica, dejar de darse cuenta de elementos que cambiaron y que eso también ahorita platicaremos. Pero hablemos de las distracciones. El error del experto ejecutor, sobre todo en este término de los sesgos, tiene que ver con que está tan acostumbrado a cierta rutina y a cierto
cadena de actividades que de pronto, digamos que hay un elemento que dispara la primera actividad o al contrario que la anula y entonces todo el resto de las acciones desaparece con ese primer elemento. A ver, un ejemplo muy simple es las personas que de pronto todos los días tienen una rutina, se levantan a la misma hora, se cepillan los dientes, se preparan el desayuno, desayunan, se arreglan, toman sus llaves, se suben al coche y van a la oficina. Y un buen día de pronto se dan cuenta que es sábado y están manejando hacia su oficina. Si alguna vez te ha pasado algo semejante, esto se llama error de captura. ¿Qué quiere decir esto? Que algo pasó al inicio, una primera actividad capturó tu atención y de manera automática y espontánea, sin darte cuenta, disparaste todas las demás actividades. Así como de pronto puede disparar este asunto de una rutina que te lleva a un lado donde no querías estar en algún momento, también a veces puede generar otro tipo de errores distractores muy interesantes. Por ejemplo, si esa noche o ese mismo sábado, cuando regreso, me doy cuenta que no quería ir al trabajo, fue un error, en realidad no puse atención, etcétera, etcétera, pues entonces me regreso a mi casa, pero entonces ya no pongo las llaves donde siempre las dejo, sino que las pongo ahora junto a mi mesa de noche, un lugar donde normalmente no las ponía. Y después tengo que salir y salgo de la casa y desde que estoy subiéndome al carro, estoy pensando en que algo me falta, pero no sé decir qué es. Y me subo al coche y me voy, donde tenga que ir, y estoy pensando, algo me falta, pero no puedo decir qué es. Algo en mi cerebro, en la parte de atrás, me está diciendo que hay un elemento de mis rutinas que falló, y sin embargo, mi nivel de atención no consigue entender qué es, hasta que por alguna razón, quizás veo unas llaves por ahí o algo me dispara la atención y me doy cuenta que no me traje mis llaves. Y cuando regreso, pues tengo que buscar un cerrajero para poder entrar a mi casa, etcétera, etcétera. Y quizás inclusive hasta batalle para encontrarlas. Estos errores le ocurren a personas, vamos a decir, pues estoy poniendo ejemplos, parecerían muy simples, pero nos volvemos expertos en nuestras rutinas. Esas rutinas nos ayudan a ser eficientes durante el día a día. Y lo mismo le pasa a operarios en las empresas. Se vuelven eficientes en la medida que van generando rutinas, pero a veces el cambio en una actividad puede disparar una serie de acciones que van a llevar a un error y que no se dan cuenta hasta que es muy tarde porque las hacen en automático. Son hábitos que ya hacen de manera espontánea. O también al revés, puede de pronto un pequeño cambio ocultar algún elemento que va a salir más adelante y que entonces va a llevar a cabo el error. ¿Qué hacemos con los errores de ejecución? Bueno, es evidente, el más sencillo, el aprendiz, tiene que empezar a trabajar con habilidad, es decir, práctica, retroalimentación, hasta que su desempeño empiece a parecerse al del experto. Y en el experto, este tema de las rutinas ayuda a empezar a formalizarlas, a poner como órdenes, a tener algunos elementos que sean clave, que tengan una doble verificación, quizás a través de otra persona y demás, para evitar que de pronto el experto se me vaya de bruces haciendo actividades que no le corresponden. Y esto nos lleva al segundo nivel de errores, que colinda y que surge precisamente de estos. Es el error que Jens Rasmussen llamó error de regla o error de aplicación de la norma o de supervisión. Precisamente nace o emana de estos primeros errores que generan los supervisores, las personas expertas, y que de pronto se convierten en un momento en el cual se juzga de manera equivocada la realidad. Y esto me lleva a aplicar una regla incorrecta en un momento que sí se necesitaba aplicar la regla, o aplicar la regla adecuada en el momento inadecuado. Por ejemplo, en el caso del Titanic, que es muy famoso, entre las muchas cosas que pasaron en el Titanic, cuando se enfrentan al iceberg, una de las maniobras que intenta hacer la tripulación es librar el obstáculo y entonces tratan de virar una mole de miles de toneladas. Lo único que consiguen es que el iceberg raje todo el costado del barco, con lo cual todas las diferentes cámaras de compensación se inundan y eso lleva al colapso, al hundimiento del barco. Expertos han comentado ahora que cuando se trata de navíos de ese tipo, metálicos, de gran envergadura, muy pesados, lo mejor es embestir el iceberg de frente, porque lo que acaba pasando es que destruye la parte frontal, pero las cámaras internas, que son precisamente antihundimiento, van aisladas, solamente se hundirá la cámara frontal y las demás permanecerán operando bien y entonces se puede rescatar el barco. ¿Qué pasó en el caso de los tripulantes? Bueno, no había mucha experiencia marítima en ese entonces con barcos metálicos de gran envergadura. La mayor parte de los navíos durante el siglo XIX y buena parte del inicio del XX seguían siendo navíos de madera a base de velas y vehículos, además, navíos de ese tamaño también eran escasos, no abundaban. La tripulación original del Titanic, según se sabe ahora, pues se reclutó en los muelles normales de trabajadores que tenían toda su vida trabajando con barcos de vela. Y resulta que cuando se trata de barcos de vela, precisamente lo que ocurre cuando vemos de pronto que hay un obstáculo, tiene que ver con utilizar las velas para generar mayor velocidad y lograr librarlo. ¿Por qué es esto? Los barcos de madera son más ligeros que los metálicos.
la inercia que tiene es distinta y el empuje llega de manera frontal porque las velas se colocan de la parte, digamos, como media hacia adelante. Y eso permite que el viraje sea bastante más radical. En cambio, en los navíos muy pesados, el empuje es trasero. Y entonces, cuando viene esta situación, para tratar de virar la nave, también aceleraron los motores y lo único que provocó es que el barco se deslizara de costado sobre el iceberg. Bueno, ¿qué es esto que estamos explicando? Había una regla correcta si estás en un navío de madera. Desvía el barco y lograrás librar el iceberg. Pero esa regla no es correcta cuando estamos en un barco metálico, en un barco pesado como el iceberg. Se aplicó una regla que era correcta en otras circunstancias y se aplicó en el momento pues, que se necesitaba tomar una decisión, pero justo la que se tomó era la equivocada. Esto le pasa a personas precisamente cuando no se dan cuenta que ha cambiado algo del entorno y que la regla ya no es válida. Y esto nos lleva a un modelo muy interesante que propuso el doctor James Reason para entender justamente, empezar a nivelar estos dos tipos de errores diferentes. Él proponía un ejemplo muy interesante en el que presentaba a las audiencias los datos de dos tipos de operarios que cometían algún tipo de error y el promedio de los errores pues era muy superior en un caso al del otro, mientras que en un caso, si el promedio ideal era de 10, uno de los operarios tenía de promedio 5.5, con lo cual pues, su nivel de error era muy alto, y el otro tenía un promedio de 8.5, con lo cual pues, parecía que su nivel de errores era más bajo. Después el doctor James Reason presentaba cuáles eran la manera como se había obtenido la información de estos dos operarios. Resulta que estos dos operarios en realidad eran tiradores del ejército, y entonces lo que presentaba era dos dianas con los agujeros de los diferentes tiros, y era notorio como el que tenía un promedio más alto, los orificios de los diferentes tiros estaban repartidos de manera aleatoria por toda la superficie de la diana, mientras que en el caso de la persona que tenía un promedio muy bajo, 5.5, es decir, los errores eran muy altos en todos los tiros, se notaba claramente como todos los tiros estaban concentrados en una zona muy específica de la diana. Esto nos llevaba a plantearnos algo muy interesante. De primera mano y analizando los números, parecería que el que tenía un promedio más alto era mejor tirador, pero al observar ya gráficamente las dianas, nos damos cuenta de una cosa muy interesante y es que el primer error, aquel en el que están repartidos los tiros por toda la diana, es un error de habilidad, de aprendiz, y esto lo llama el doctor Reason un error aleatorio. Los errores aleatorios son los que se corrigen con más desempeño, más práctica, más retroalimentación. Lo interesante ocurría en la otra diana, aquella en la cual todos los errores estaban concentrados en un punto bajo, pero muy localizados, y eso es lo que el doctor Reason llamó un error sistemático. Un error sistemático es aquel en el que después de ciertas ocurrencias se vuelve fácil predecir cómo será el siguiente error. Podemos de pronto predecir que efectivamente va a estar cayendo en el mismo lugar. Cuando vemos esa diana nos damos cuenta que ese tirador no le falta habilidad, es experto dado que todos los tiros están colocados en una zona muy específica de la diana. Es un experto que está incurriendo en un error, que pudiera ser por su propia situación de que tiene algún sesgo y no se ha dado cuenta, está incurriendo en esas actividades que hablábamos, o está aplicando una regla equivocada en un momento no adecuado. Este error de experto, el error sistemático, ya nos lleva a un planteamiento que hizo James Reason justamente sobre este tema, y era que los errores sistemáticos no se corrigen dándole capacitación a los operarios, porque no son estrictamente errores de habilidad o de ejecución, como diría el doctor Rasmussen. Son errores que tienen que ver con el sistema de operación, los procesos que seguimos. IPADE. The World Calls.